último año y medio ha sido tal vez el año más retador en lo que todos y cada uno nos aportamos, la crisis más grande, más larga de los últimos 60, 70 años, y fue el gran reto para todos. Todos los sectores, todos los segmentos tuvimos muchos retos, y el sector crediticio tuvo el más grande de todos los retos, y era el de mantener la irrigación de recursos crediticios para las empresas que lo estaban necesitando, para las personas que podían todavía acceder, para las microempresas. Era muy, muy complejo. El ambiente, el año pasado, ustedes se acuerdan, marzo, era el apocalipsis económico. Esto se va a acabar muy rápido. Más o menos para mayo ya el planeta lo tendríamos apagado. Esa era la expectativa. Yo pongo sobre la mesa que hubieron tres elementos que garantizaron que de alguna manera las áreas de crédito pudieran seguir entregando esos recursos. El primero fue que se determinaron de alguna manera que los impactos en cada uno de los sectores de la economía no fueron simétricos. Yo pongo un ejemplo, el sector transportador. Algunos segmentos del sector transportador se vieron muy afectados, pero otros segmentos, el sector de la logística, el sector de mensajería, tuvieron un boom, tuvieron dentro en medio de la pandemia fueron sectores ganadores. Entonces los impactos se dieron de manera asimétrica. Eso es un primer punto y se tuvo que detectar para poder saber a qué segmento se podía seguir irrigando recursos. Un segundo punto bien importante, y va de la mano con lo que les dije hace un momento, es, en un principio se creía que el shock iba a ser muy duro, que el impacto iba a ser muy fuerte pero rápido, pero resulta que el impacto se dio de manera diferencial y todavía estamos viviendo el impacto de la pandemia después de casi ya 18 meses de ese marzo fatídico en que nos mandaron a las casas. Entonces, eso fue el segundo como determinante para ver, hombre, qué empresas, qué segmentos iban a sufrir en el largo plazo, qué segmentos iban a sufrir en el mediano plazo. Y un tercer punto bien importante, y de alguna manera va de la mano de los dos anteriores, era la segmentación, porque como les digo, hubo sectores que tuvieron de alguna manera en medio de la pandemia, fueron sectores ganadores. El sector de la agricultura fue un sector ganador, sectores de la cadena vital fue un sector ganador. Tuvimos otros segmentos que lograron transformarse muy rápido, y uno lo veía inclusive en las microempresas, personas de San Vitorino que tenían almacenes, fábricas de confección de ropa, y migraron rápidamente hacia fábricas de confección de materiales y uniformes quirúrgicos, tapabocas, y lograron reconvertir su línea de producción muy rápido y lograron transformarse. Y definitivamente un tercer segmento, que fue el segmento perdedor, donde todavía muchos independientes, el sector de catering, el sector de restaurantes, el sector de bares, que sí lograron reconvertirse, pero muy poco. Entonces, para resumir, son tres puntos los que determinaron que pudiéramos seguir irrigando crédito. Primero, determinar las asimetrías. Segundo, determinar cuál era el impacto y la duración en cada uno de los sectores. Y tercer punto, segmentar para ver cuáles eran esos sectores ganadores, perdedores, o esos sectores que podrían migrar muy rápido y retransformarse para lograr sacar provecho inclusive de la crisis. Gracias. Adicional a eso, también vimos, por ejemplo, que el gobierno generó una serie como de garantías adicionales a los diferentes comercios en los cuales se vieron impactados. Entonces, creemos que también esa parte, desde el punto de vista de esa irrigación de crédito, se ha mantenido gracias a temas como, por ejemplo, garantías, que pasamos de un 30, un 40 a créditos garantizados del 90%, lo que le ha permitido a muchas entidades financieras tener una tranquilidad frente, digamos, al momento de no parar, digamos, por decirlo así, de no cerrar la llave al momento de dar algún crédito. Creo que ese punto es otro de los puntos muy relevantes para tener en cuenta. Teniendo esto en cuenta y esos comentarios de estos puntos, esas premisas, uno de los temas que hemos visto realmente ha sido que los indicadores de crédito han estado estables, realmente no han tenido un movimiento o lo que esperábamos, como bien comentaba Jorge, pensábamos que esto se iba a acabar y que básicamente el riesgo de crédito iba a ser gigante. Lo que vemos es que esto se ha mantenido. ¿Esto por qué se da? O sea, ¿qué razones vemos de pronto desde ese punto de vista, Leonardo, para que esto se siga dando y qué vemos hacia el futuro? Claro, gracias, Eduardo. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Total. Digamos
digamos que hay dos factores que inciden de manera importante en esa relativa estabilidad de los indicadores. Uno es, como lo menciona Jorge, en el agregado de la economía, pues a algunos les fue muy mal, a otros les fue muy bien y otros no tuvieron ningún efecto. Entonces, finalmente en ese agregado de la economía y cuando uno mira los indicadores, por ejemplo, de calidad de cartera, de calificación, pues realmente los indicadores están bastante estables, la morosidad se ha mantenido. Entonces creo que uno de los efectos o una de las explicaciones es esa, que a no todo el mundo le fue mal, y la otra definitivamente es que a los que sí les fue muy mal, pues llegó el plan de acompañamiento de deudores de la Superintendencia Financiera, que claramente le dio una mano grandísima a todos los deudores y que realmente ha sido bastante exitoso. En mi opinión, llevamos, pues en los últimos reportes de la Superintendencia, que está agosto, justamente hace algunos días, se han aplicado alivios por 37 billones de pesos, que claramente es una cifra bien representativa, pero que sigue siendo una cifra que está controlada realmente, teniendo en cuenta el total de los créditos en Colombia, que son cerca de 530 billones de pesos, pues 37 billones de pesos es algo así como el 7%. Entonces el 7% de la cartera ha solicitado, ha levantado la mano, ha dicho, oiga, yo necesito un salvavidas. Las entidades financieras, todos los establecimientos de crédito, pues digamos que muy partícipes de la situación, diseñaron unos planes muy buenos, rápidos, de atención prioritaria, y finalmente los pudieron atender. Entonces digamos que creo que la estabilidad se debe, uno, que el efecto no fue generalizado, dos, el plan de acompañamiento de deudores, que le ha dado la mano a las personas que en este momento no pueden, y que sigue siendo manejable. Si el 7% ha pedido un alivio, pues quiere decir que el 93% no lo ha requerido. Entonces, pues realmente me parece que esos son los dos puntos. Teniendo eso en cuenta, ¿crees que de pronto, a pesar que es un porcentaje pequeño del total, estamos de alguna forma pateando ese problema hacia adelante? ¿O realmente es que no estamos viendo que sea un problema tan relevante? Esa es una muy buena pregunta. Digamos que cuando uno hace un análisis un poquito más profundo de esos 37 billones que han pedido alivio, también encontramos varias cosas. Uno, encontramos deudores que no lo requerían, sencillamente aprovecharon la oportunidad para decir, oiga, yo este mes no quiero pagar la cuota, mi ingreso no se afectó, pero pues igual el banco no me lo pregunta, solamente me aplica masivo, entonces pues venga, yo me acojo y este mes me ahorro lo de la cuota. Hay un número importante de deudores que realmente lo hicieron. Y seguramente muchos de los que estamos acá también lo probamos. Dijimos, oiga, venga a ver cómo funciona, venga a ver lo hago, venga a ver este mes lo pago, bueno, etc. Sin embargo, si uno hace un poquito un análisis estresado de lo que puede ser el impacto, pues si estos 37 billones completos se fueran a la mora, pues sí vamos a tener unos indicadores bastante fuertes, sobre todo desde el punto de vista de consumo. Hoy el indicador de mora de consumo está algo así como en el 5%. De los 37 billones, en consumo hay como unos 20 tal vez. 20 billones de pesos de alivios solamente en cartera de consumo. Si uno estresara el indicador y pusiera esos 20 millones de pesos en mora, el indicador pasaría como el 17%, una cosa así. Y 17% de mora en consumo, nunca en la vida lo hemos tenido. El máximo histórico está por ahí en el 8% en el 2010 o algo así. Entonces, realmente, si toda esta población generara el impacto y se materializara el riesgo, pues finalmente sí debiera ser una cifra bien preocupante. Hay un poco, el mensaje es para todos los establecimientos de crédito, pues tener muy monitoreados a estos clientes. Hoy hay muchísima información con la cual lo podemos hacer y además ya los tenemos identificados, que eso es una ventaja. O sea, como decía Jorge, en marzo decíamos, esto se acabó. Mejor dicho, que nos coja, como dicen en mi tierra, que nos coja bendecidos, que nos coja con todo al día, porque esto se acabó. No sabíamos nada, en marzo no sabíamos nada. Ya llevamos 15 meses, tal vez, 18 meses, ya tenemos bastante información, ya sabemos a quién sí, a quién no, de todos los que pidieron en alivio, este pudo pagar, este no pudo pagar, este se reventó, o sea, toda esta información que se ha generado, pues claramente nos debe servir para diseñar los planes en adelante. Teniendo en cuenta un poco esa nueva normalidad que digamos estamos viviendo, Jorge, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos errores que no debemos cometer al momento de estructurar estas nuevas políticas, estos cambios? Normalmente, digamos,
Lo que sucede es que acá vamos a tener que hacer análisis de los modelos, análisis de las políticas, análisis de los procesos, pero ¿cuáles son esos errores que realmente nosotros o las entidades como tal no deben cometer? A la hora de originar crédito, hoy estamos viendo, tenemos una nueva realidad. Nosotros los que hemos trabajado en riesgo siempre nos hemos encontrado con los segmentos muy definidos en la cartera, y ese es un primer error. Empleados, independientes y pensionados. Yo creo que la pandemia nos ha abierto una gama un poco más amplia, un espectro más amplio de clientes. Hay clientes independientes que estamos viendo. Hoy estaba leyendo, inclusive en Estados Unidos está dando un fenómeno y es de muchas personas con 2 empleos, pero en unos niveles bancarios. Las personas están trabajando desde la casa y tienen 2 empleos. Entonces están apareciendo como unas mutaciones de ese esquema empleados, pensionados, independientes. Tenemos que empezar a conocerlo. Entonces no podemos quedarnos con ese esquema y ese espectro de clientes antiguos, sino que tenemos que empezar a vernos, a ver diferente a los clientes, analizar diferente, y no hablo únicamente desde la originación. Yo creo que desde la labor de la cobranza, de la recuperación de cartera, tenemos que entender de nuevo al cliente. Entonces, ese es un primer punto bien importante. El segundo punto, tenemos que tener muy alineados en las políticas de las instituciones financieras, las políticas de crédito, lo que tiene que ver con cliente, política, segmento y canal. ¿Por qué lo digo? Hoy todos los días nace una fintech nueva. Estamos teniendo unos esquemas digitales, estamos migrando hacia eso, pero no todos los clientes pueden ser atendidos por una fintech. ¿Por qué? Porque las fintech están basadas en mucha información, basadas en mucho cliente paramétrico, basadas en modelo. Mucho cliente requiere ser atendido de una manera diferente. Y ahí es donde los bancos y las entidades crediticias tienen que volver un poco a la banca tradicional. Entonces tenemos que movernos en ver cuáles son los clientes que requieren una atención, que pueden requerir una atención digital, que no pasa nada desde el punto de vista de riesgo, y cuáles son los clientes que de pronto requieren unos esquemas relacionales diferentes para poder entenderlos. Porque como les digo, los esquemas, el espectro de clientes se ha abierto. Entonces, ese es un segundo punto, entender mejor a los clientes, entender por qué canal debo atender a los clientes. Y el tercero, y pareciera muy obvio, y es que siempre por temas de costos tendemos a migrar hacia la aprobación por scores, únicamente aprobación por scores, y de nuevo, les reitero, tenemos que migrar, devolvernos, no es migrar, es devolvernos de pronto hacia esos esquemas un poco más relacionales, donde conozcamos al cliente, donde conozcamos las fuentes de ingreso del cliente, donde podamos hacernos a una idea un poco más amplia de los ingresos, de la situación de los clientes, para poder atenderlos, ya sea desde el punto de vista del otorgamiento de crédito o ya sea desde el punto de vista de la recuperación de cartera. Entonces, eso es bien importante, que no podemos fallar en eso. Tenemos que entender el nuevo entorno, tenemos que entender que tenemos nuevos actores crediticios, nuevo tipo de clientes que requieren un entendimiento un poco mayor y un poco por fuera de los esquemas analíticos y de modelos sobre los cuales soportamos nuestras decisiones crediticias. Yo creo que uno de los puntos que tocas es muy relevante y es un poco el tema de la información que se utiliza para los modelos. Lo que vemos es que al final la data histórica en estos momentos, siempre habíamos pensado que la historia, que el futuro era como la historia. Lo que vemos que en este momento es que realmente la historia no nos permite explicar al 100% el futuro. Entonces, tenemos en este momento un problema, y es cómo hacemos para manejar esa data. Dentro de lo que nosotros podemos ver, básicamente ha sido, normalmente hay varias formas de hacerlo. Yo hago cambios en los modelos, o sea, cambio totalmente mis modelos con data nueva, o también puedo hacer, digamos, ajustes por fuera del modelo. Normalmente, digamos, se generan una serie de ajustes porque la información y el comportamiento que venía trayendo anteriormente de los clientes que yo tengo es totalmente distinto al comportamiento que sigo. Y esto un poco, digamos, también dependiendo de los canales, de la segmentación que se haga. Entonces, el ajuste, digamos, en la data y en la información que yo le meto a un modelo, pues debe tener congruencia con los cambios que yo estoy esperando en la economía y en los cambios que yo estoy esperando hacia adelante en mis procesos de crédito, en mis políticas de crédito. Y esto, digamos, es algo que las compañías muy probablemente van a tener que estar evaluando.
volviendo un poco, digamos, hasta... Hay un tema, Eduardo, y lo interrumpo, que es bien importante, y es eso que usted plantea, es poder utilizar. Hoy el mundo es muy diferente hace 2 años, el mundo es totalmente diferente. Y en términos de data, en términos de procesamiento de datos, es muy diferente a lo que era hace 5, 6, 7 años. Hoy las capacidades para el procesamiento de datos son muy grandes. Nosotros podemos tener múltiples modelos para diferentes segmentos, tratando de ser mucho más predictivos, y hoy sí requerimos de eso, poner a trabajar modelos de comportamiento del buró con modelos psicométricos, con modelos de comportamiento social. Eso es bien importante. Y las toneladas de data que hay hoy en día son inimaginables. Ayer escuchaba un concepto que es como data gravity, que es como los mismos datos generan atracción a más datos. Usted va a un D1 y en un D1 le están pidiendo su cédula. Yo creo que ya saben yo qué consumo en D1. Toda esa data está ya, está lista. Hay que procesarla, volverla a modelo, volver la información que nos permita tomar mejores decisiones. De acuerdo. Leonardo, frente, digamos, a esos temas que hemos venido hablando de los cambios que se deben estar generando, digamos, al momento de evaluar un deudor o un cliente realmente, ¿qué herramientas se deben aplicar para analizar mejor a ese nuevo deudor? Su capacidad de pago, el flujo de efectivo. ¿Qué debemos hacer diferente o qué debemos seguir haciendo? Creo que, como lo menciona Jorge, es bien importante incluir en los modelos variables que hasta el momento no pensábamos que pudieran tener una representatividad dentro de una decisión de crédito. Comportamientos como los consumos que tiene, la zona en la que está, ya no solamente hablando de zona geográfica, Bogotá, Cali, Medellín, sino Bogotá, esta localidad, esta UPZ, o sea, ya tenemos, como dice Jorge, tenemos tanta información que podemos llegar a un nivel de detalle bien específico, y creo que los modelos hoy de riesgo se tienen que alimentar de toda esa información y empezar a hacer lo que las personas expertas en riesgo como Jorge saben hacer, y es empezar a revisar de todo ese sinnúmero de variables que tenemos, cuáles son las que realmente me van a empezar a explicar mejor el comportamiento de los clientes y cuáles me empiezan a predecir finalmente lo que yo quiero saber, y es cuál es la probabilidad de que este señor me pague o de que no me pague. Entonces creo que es importante que ahora los modelos de riesgo empiecen a revisar ese tipo de variables, comportamiento en redes sociales, o sea, temas que hasta el momento para nosotros eran desconocidos, y creo que en eso muchos de los modelos que hoy estamos aplicando en los establecimientos de crédito están en mora. La mayoría de modelos hoy siguen viendo el buró, el score, el hábito de pago, bueno, los ingresos, y sí son variables que por supuesto le aportan, pero creo que se empiezan a quedar cortas en situaciones como las que vivimos. Y hay un poco más de información, de otras cosas, digamos, de la vida cotidiana de los deudores, nos empieza a entregar información que debe ser muy valiosa y que hay que hacer una tarea bien importante para poderla incluir en los modelos. Jorge, uno de los temas que tú tocabas era el tema de la segmentación. Veíamos que, como tú le decías, los modelos de alguna forma había una segmentación, o hay una segmentación en muchos casos, pegada desde hace tiempo. ¿Qué debemos hacer en cuanto a esos temas de segmentación? O sea, ¿qué variables nuevas, cómo debemos segmentar, qué debemos tener en cuenta? Más allá de variables nuevas que evidentemente las necesitamos, es poner a hablar modelos. Y les reitero el tema del que yo el año pasado, en medio de esta crisis, estaba en el Banco Agrario, con una cantidad de pequeños productores con problemas en sus regiones. Tuvimos el año pasado y todavía tenemos el café en máximos históricos de precio, pero los cafeteros no nos estaban pagando. Entonces teníamos que determinar cuál era la situación. Nos pagaban los del Huila y no nos pagaban los del Valle. ¿Qué pasaba? Había bloqueos, había temas de pandemia, todo este tipo de circunstancias. Entonces, de nuevo, es la data, tenemos que aprender a bajar más esa capilaridad de segmentación que ya hoy nos lo permite. Las capacidades tecnológicas de procesamiento de datos nos permiten darle mayor capilaridad, dar una mayor segmentación, abrir más segmentos para poder entenderlos mejor. Y ahí ya poner a hablar, como le digo, el segmento agropecuario, ponerlo a hablar con unas variables de pronto un poco regionales, unos PIB regionales. Temas de ese estilo, es dejar de ser un poco tan generalistas y excluyentes a la hora de abrir los canales de crédito. Inclusive, si yo logro llegar a ese nivel de capilaridad, esa mayor segmentación,
puedo generar mayor inclusión financiera. ¿Por qué? Porque entiendo mejor a los clientes. Y hay datos, hay muchos datos. Es que les pongo de nuevo el ejemplo, a mí me causa curiosidad para qué me piden la cédula y en todas lo hacen, ¿no? Claro, ya lo hacen en D1, entonces D1 está, ¿cuántos D1 hay en Colombia? Hay muchísimos. Ya ellos tienen un registro, ya hay un registro, entonces, y es un ejemplo de data. Tengo los datos de la federación, de la cooperativa de cafeteros de Garzón Huila. Sé cómo se comportan esos clientes, sé las cargas de café que están sacando, sé cada cliente que está afiliado a esa cooperativa en unos registros de Excel. ¿Qué información tienen hacia atrás? ¿Cuántas caretas? Sé, tengo mucho, pero el gran reto es poder usar la data, porque hoy tenemos los medios, tenemos los análisis estadísticos, las herramientas, es saber usarla y entenderla y ponerla a producir. Eso genera inclusión, se los garantizo, porque voy a entender más a los clientes. Eso es bien importante. Creo que uno de los puntos que también se vuelve muy relevante, como tú lo dices, es poder llegar a cómo yo hago una segmentación casi a nivel de cada cliente. O sea, cómo yo puedo llegar también a hacer un cobro, ponerle un precio que digamos en este caso es una tasa, cómo yo puedo realmente llegar a definir una tasa por cliente, por el riesgo de cada cliente. Normalmente, digamos, ahorita lo hacemos a nivel de segmentos, hablamos mucho de segmentos, pero realmente el otorgamiento de los créditos debería estar muy alineado al riesgo que representa cada persona. Si yo pudiera tener una tasa diferencial para cada persona, yo podría llegar a tener, y aquí persona me refiero a persona natural o una persona jurídica, yo podría llegar a tener ese nivel de inclusión para ciertos clientes, pero también de alguna forma dejar de castigar a otros, porque es que el hecho de yo tener temas generales o generar tasas generales, lo que me obliga a mí es que algunos clientes los estoy castigando a pesar de su gran comportamiento, esas características muy relevantes que tiene, desde el punto de vista de que pues hacen parte de un segmento y asumo que su comportamiento es similar. Entonces un poco uno de los temas que hacia donde vemos que se está migrando todo este tema es poder llevar, digamos, a establecer una tasa única por cliente. Esto básicamente es un precio basado en riesgo, en qué tanto riesgo de crédito estoy asumiendo al momento que yo incluyo ese cliente o le presto a ese cliente. Ese es uno de los puntos que creo que también se vuelve relevante en todos esos temas de segmentación. Eso, ahí es importante, Eduardo, porque realmente creo que Colombia en la región es uno de los países que está en mora justamente de poder tener un precio que esté ligado al riesgo de cada uno de los clientes. Pues en Estados Unidos lleva muchos años este modelo y ha demostrado realmente ser, digamos, no solamente equitativo, como tú lo dices, para los clientes que tienen un buen perfil, sino también le apunta mucho al tema de inclusión. Y ahí nos podríamos meter en otro debate y es el control de la tasa, que en algún sentido también va en contra de la bancarización, porque hay clientes que definitivamente representan un mayor riesgo para los establecimientos de crédito. Y hoy la respuesta del establecimiento de crédito es, dado que le puedo cobrar hasta el 28%, creo que está hoy, dado que le puedo cobrar hasta el 28%, pues no me da, los números no me dan. Qué pena, pero no le puedo prestar. Y ahí tenemos exclusión del sistema financiero. Entonces creo que ese también es un buen debate que debería darse en estos aspectos, en estos ámbitos y también con los entes reguladores para encontrar una salida. Y el microcrédito creo que de alguna manera está atendiendo eso. El microcrédito pues tiene unos niveles diferentes de tasa que se pueden cobrar y fíjate cómo mucha gente entró en esa bancarización a través del microcrédito. Creo que vale la pena empezar a evaluar y el regulador tendría que darse la oportunidad también de poder tener una tasa diferente y en algún momento dejar de regularla y con seguridad la bancarización va a aumentar. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Acá un poco Jorge, hemos venido hablando ya de los modelos de gestión, de los temas relacionados con capacidades, con algunos temas de estrategia. ¿Cuáles son los aspectos de lo que ya hemos conversado de pronto que para ti son más relevantes dentro del tema de capacidades, dentro del tema de estrategia, desde el punto de vista lógicamente de riesgo de crédito? No, de nuevo yo creo y me quedo con que la banca debe un poco volver al esquema relacional. Tenemos que reconocer a nuestros clientes, saber quiénes son. Entonces, ese esquema de banca relacional, yo he estado en todos los mundos de la banca. Yo he estado en banca de microcrédito, he estado en banca de consumo, banca de tarjeta de crédito, banca de fomento.
en todos lados, y en todos esos bancos encuentro que de pronto por migrar a esos esquemas digitales de muy bajo costo, las Digital Lab, todas estas fábricas digitales que se hicieron, nos olvidamos de la esencia del banquero, que era conocimiento de cliente. Yo me sorprendo mucho de la cantidad de municipios de Colombia rurales donde solo está el Banco Agrario. La Hormiga Putumayo, Sibundoy, Guapi. No digo que vaya a llegar Colpatria, ni que va a llegar el Citibank, ni mucho menos. Pero todavía yo creo que hay un espectro grande de clientes por incluir dentro del sistema. Pero tenemos que saber conocerlos y verlos de una manera diferente. Porque no son clientes urbanos, son diferentes, funcionan diferentes. Perfecto. Un poco teniendo en cuenta, digamos, esos temas que nos comenta Jorge, Leonardo, ¿las áreas de riesgo de crédito y de cobranza están preparadas para estos cambios? ¿Están preparadas de pronto? Y veníamos hablando de la posibilidad de que, digamos, existiera un boom en temas de riesgo de crédito, o sea, que pudiera haber un aumento de riesgo de crédito. ¿Están preparadas estas áreas para poder tomar las decisiones que se deben tomar en esos momentos? Yo considero que sí, realmente. Creo que las áreas de riesgo de los establecimientos, el regulador, han jugado un papel bien importante durante estos meses de crisis y definitivamente han estado muy activos en el tema. La mayoría de los bancos acompañaron mucho a sus deudores y tienen, como les digo hoy, la información de realmente quién pidió ese alivio. Entonces, yo considero que sí están preparadas las áreas de riesgo. Si existe alguna entidad que no lo esté, debería preocuparse y ocuparse, porque claramente va a llegar el momento y de hecho la circular termina ahora en una semana. La otra semana termina la circular hasta agosto 31, de acuerdo a la circular de la superintendencia, está la oportunidad para aplicar plan de alivios y ahí seguramente vamos a tener una historia diferente. Entonces es importante que las áreas de riesgo, las áreas de cobranza, conozcan a sus deudores, sepan quiénes son los que pidieron el alivio, entiendan si el que pidió el alivio está pagando o no está pagando, cómo es la situación que, digamos, hoy tiene cada uno de sus clientes, estresen también sus indicadores, digan, oiga, si yo tengo, esta es mi cartera de créditos, estos son los clientes que pidieron alivio, ¿qué le pasaría a mis indicadores si todos los clientes que pidieron alivio no pagan? Y con seguridad, esos escenarios estresados, pues nos pueden dar unas alertas y nos pueden indicar a dónde es que se tienen que mover. Entonces yo creo que sí están preparados, creo que sí tienen las herramientas también para hacerlo, y si no, pues es hora de que lo hagan muy rápidamente. Pero mire que sí estaban preparadas, Leonardo, porque, como les digo, en medio de esta pandemia, ¿cuántas entidades financieras no dejaron de ser viables? Ninguna. No recuerdo, no sé, pero todas ahí sobreaguaron y salieron. Entonces, más que bien estaban preparadas y lo estamos viendo en los estados financieros. A mí me sorprendió mucho ver la semana pasada que salieron los estados financieros consolidados el mes de junio y las utilidades aumentando. Pocas, y si no mal no recuerdo, de las entidades vigiladas, de los bancarias, tal vez 2 estaban en rojo. De resto todas estaban sobreaguando con unos muy buenos niveles de utilidad, con una solvencia por encima del 22% estaba la solvencia promedio, cuando la solvencia mínima es del 9%. Entonces salieron fortalecidas desde el punto de vista de las utilidades, fortalecidas desde el punto de vista de la solvencia, de golpes que estaban preparadas. Y ahí están los indicadores. Que falta algo por de alguna manera deteriorarse, algo por revelarse, de pronto sí falta un poco de riesgo, pero no creo que sea mucho. Entonces, al final lo hicieron bien y se ajustaron. Estas crisis, y a lo largo de la historia las crisis, han traído como esas consecuencias posteriores, y es que se dan los ajustes. Entonces, nadie estaba listo para un plan, nadie había probado en vivo un plan de continuidad del negocio. Aquí nos tocó a todos probar en vivo, poner a funcionar las entidades. Imagínense, cuando yo estaba en una entidad, pedir una VPN para poder ir a hacer home office, para poder trabajar desde la casa, era una pesadilla que podía demorar 2-3 meses. Aquí tocó mandar al 100% de las personas a trabajar desde la casa. ¿Y qué pasó? No mayor cosa. Yo no he escuchado de eventos de riesgo operativo grandes, habrán dado, pero todavía no han revelado. Y ahí estamos. Y eso nos daba siempre miedo a hacer, mandar gente a trabajar a la casa, que la fuga de información, que X, que Y. Y se hizo.
y funcionó la continuidad. Entonces las empresas de pronto, las empresas financieras sí estaban preparadas. Esa es mi opinión. Yo creo que desde ese punto de vista también coincido en que sí había una preparación, pero creo que justamente el hecho de la pandemia nos aceleró a tener una preparación mucho más rápida. O sea, de pronto... Estábamos en el borde del abismo y nos empujaron. Y de acuerdo. Para que ahí funcionó. De acuerdo. Y un poco ¿por qué? Porque lo que vimos fue, y es algo que probablemente se va a seguir haciendo hacia adelante, es lo que tú comentabas desde el punto de vista de los escenarios, la generación de nuevos escenarios, de cambios, de impactos macroeconómicos, de cómo esos impactos macroeconómicos me afectan mi cartera, de cómo yo estoy analizando realmente lo que yo estoy proyectando frente a indicadores internos y externos, porque realmente cuando yo hago proyecciones de deterioro son con información propia. Realmente no tengo un externo que me está haciendo una valoración de cartera. Es totalmente distinto hablar de una valoración de cartera a hacer algo relacionado con el deterioro propio. Entonces yo como entidad debo tener algo con qué compararme, y este algo debe ser las políticas internas de crédito. O sea, a manera de, estoy dando más crédito, eso significaría que de pronto en algún caso voy a esperar un deterioro mayor porque relajé mis políticas de crédito. Los indicadores como tal, como tú lo comentas, el tema de solvencia, el tema de ingreso como tal que se ha venido generando. ¿Cómo se ha venido desarrollando esto? Esos son indicadores internos, pero también tenemos indicadores externos. ¿Cómo nos comparamos contra el mercado? ¿Cómo de alguna forma nosotros evaluamos si las provisiones, si el deterioro esperado que yo tengo está realmente acorde al mercado, o realmente es que mi cartera es tan distinta al mercado que realmente no tengo cómo compararme? Entonces, la comparación, la generación de escenarios son temas que yo creo que hacia adelante van a ser muy relevantes y que son cosas que las áreas de riesgo de crédito creo que dieron una importancia mucho mayor durante esta pandemia, porque el hecho de generar incertidumbre al comienzo, necesitamos saber qué era lo qué podría pasar, necesitamos generar muchos escenarios para saber qué puede pasar. Entonces, teniendo esto en cuenta un poco y pasando, digamos, ya esta parte de la de la medida generalizada de cuotas, de toda esta parte, Leonardo, desde tu punto de vista, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacemos para mantener la sostenibilidad del sistema? ¿Qué se debe hacer? Debemos mantener, bueno, ya el gobierno dijo que no íbamos a seguir con el tema del PAT, pero básicamente, ¿qué otros mecanismos las entidades o el gobierno o en general las empresas deben adoptar para mantener una sostenibilidad del sistema? Creo que es muy importante, como lo hemos mencionado a lo largo de la charla, un tema de personalización de cada uno de los deudores. Digamos que el PAT, de alguna manera, fue como el acetaminofén que le dan a todo el mundo para calmar la fiebre. O sea, en este momento tengo fiebre, me siento mal, bueno, tómase un acetaminofén, y a todo el mundo le dieron la misma medicina, a todo el mundo le dieron el mismo acetaminofén, y solamente le pusieron la pistolita para ver si tenía fiebre. Si tiene fiebre, tómese el acetaminofén. Creo que venimos de eso y tenemos que pasar a un tema ya especializado. O sea, tenemos que coger cada deudor, hacerle exámenes de laboratorio, rayos X, y creo que el primer paso es poderlo diagnosticar, entender a este cliente qué le pasa, cuál es su situación, cuál es su proyección, realmente va a tener un ingreso con el que me pueda responder o no lo va a tener. Creo que es un punto importante y ahí es donde tenemos que trabajar, digamos, las áreas de riesgo en conjunto para poder diagnosticar con el mayor detalle a estos clientes y poder generar estrategias personalizadas, nada masivo. Claramente ante la situación, pues digamos cuando la persona tiene fiebre, el acetaminofén sirve, le baja la fiebre y lo pone un poquito mejor y bueno, digamos que le permite sobrellevar algunos días, algunas horas, pero realmente no es una solución de fondo. Entonces creo que es importante que las entidades se tomen la tarea de diagnosticar de la manera más adecuada a sus clientes, entender si realmente es un cliente que está en problemas o no, y a los clientes que están en problemas, y ahí también es importante que los establecimientos de crédito sigan con la mente abierta, plazos muertos, de tasas, digamos, diferenciales, variaciones en cuotas. Es bien importante que los establecimientos de crédito logren entender este segmento de clientes que realmente tiene una afectación en su ingreso y por supuesto pues les podamos dar la mano, pues para no ahogarlos y segundo pues para no generar un tema de contagio en otros sectores y bueno, un tema que desde el punto de vista macroeconómico nos puede generar un mayor impacto. Entonces creo que en conclusión es diagnosticar, tenemos la información para hacerlo,
y diseñar herramientas personalizadas y evitar temas masivos. Esa sería como mi sugerencia. Perfecto. Ya para terminar, 2 o 3 puntos, Jorge, que realmente deberíamos recalcar frente, digamos, a los temas de riesgo de crédito. No, de nuevo, y a manera de resumen, Eduardo, yo creo que tenemos, como les digo, que saber ubicarnos en ese espectro que nos genera la digitalidad y la banca tradicional para poder entender a nuestros clientes. Ese tema es bien importante. Que usemos todo lo que podamos de las herramientas que hoy nos provee la digitalidad, los modelos, las aplicaciones, pero sin olvidarnos que también tenemos que incluir el componente relacional, y eso lo hablo desde el punto de vista de la originación, de la recuperación, del mantenimiento de clientes. Es en todos los espectros. Segundo, yo creo que incorporar nueva data, ya es tiempo de que incorporemos, de que esos datos los procesemos, los volvamos información, porque nos estamos llenando, tenemos toneladas de datos, tenemos que monetizar la información. Y esa monetización de la información trae consigo mejores clientes, fidelización de clientes, inclusión financiera. Entonces, ese punto es bien importante, el poder monetizar toda la data que tenemos, porque la tenemos ahí guardada, estamos haciendo un buen negocio las entidades financieras con lo que teníamos. Ya es hora de que demos ese siguiente paso, pasemos a ese nivel en el cual es más retador aún usar los datos, convertirlos en información para poder hacer mayor inclusión financiera. Y un tercer punto es, yo creo que más allá de la política, el tema de los canales, cómo llegar a los clientes, cómo llegar a los clientes también en todas las etapas del ciclo de riesgo, en la originación, en la cobranza, en el mantenimiento. Tenemos que saberle llegar a los clientes de manera diferenciada, no todos reciben un mensaje, no todos tienen el mismo desarrollo tecnológico que podamos tener nosotros. Entonces tenemos que aprender a usar los mecanismos para cobrar, para originar y para mantener y fidelizar clientes de una manera diferente. Perfecto. Yo me quedo con uno de los temas y es los modelos y un poco, digamos, cómo esos modelos sí nos están sirviendo o no nos están sirviendo. Realmente la evaluación que le necesitamos darle a esos modelos va a ser muy importante. Creo que lo hemos conversado durante la charla y ha sido mirar nuevas variables, nuevos temas que anteriormente no mirábamos. Cómo incluimos la data, cómo hacemos para ser más prospectivos los modelos en vez de ser retrospectivos, cómo a través de otras técnicas, bien sean técnicas estadísticas, bien sean, digamos, a hablar de árboles de decisión, de machine learning, de cualquiera de estos nuevos modelos que realmente no están únicamente basados, pues sí están basados mucho en información histórica, pero también nos da una serie de escenarios futuros. Entonces, este punto es muy relevante y creo que es uno de los puntos que las entidades y que las áreas de riesgo van a tener que tener mucho cuidado hacia adelante y van a tener realmente que poner la atención a esos temas. José Leonardo, un último tema que quieras comentar. Sí, creo que pues claramente el reto está en los modelos. Hay muchas personas y uno escucha en el sector, el modelo falló, nunca estuvo preparado para esto, y sí, o sea, es difícil que un modelo pueda tener incluido pues un efecto como el que se vino. O sea, creo que es muy complicado. Para mí no fallaron, para mí realmente siguen prediciendo de una buena manera. Sin embargo, es importante, como mencionábamos en la charla, tener esas nuevas variables y alimentarlo no solamente del comportamiento, de la calificación, de los ingresos, etcétera, sino comportamientos de consumo, comportamiento de redes sociales, o sea, todo esto que estamos escuchando, que hasta el momento ha sido, digamos, de algunas pocas entidades como las fintech, por ejemplo. Las fintech se nutren mucho de este tipo de información, y creo que vale la pena que los modelos tradicionales de los establecimientos de crédito empiecen a mirar estas variables con la relevancia que tienen y con la gran explicación o con el gran nivel de predicción que pueden tener. Vale, muchísimas gracias, Jorge, Leonardo. Con esto yo creo que concluimos la charla. Muchas gracias a todos. Bueno, claro que sí. Este es el segundo tiempo del día de hoy con 3 grandes conferencistas: Leonardo Aparicio, Eduardo Saavedra, Jorge Hernán Borrero. A continuación, pues nos vamos con una serie de preguntas que quizás alguno de ustedes tenga.
Aquí les pasamos el micrófono, así que, ¿quién desea preguntas? Sí, muchas gracias. Entendí de la presentación de ustedes tres que hay un tema de tolerancia regulatoria, de todas maneras, con el PAD, que pareciera en algunos bancos que están escondiendo un rinoceronte gris, que está ahí. Si bien ustedes lo aclaró muchas veces, hay que volver a mirar eso, porque no es solamente un tema de reestructuración crediticia, también esto implica una cultura nueva en muchos de los clientes y de los deudores, que se están desacoplando a una estructura económica vieja y están entrando a un acoplamiento tecnológico y psicológico diferente. Y a veces no solamente se requiere una ayuda financiera o crediticia por el PAD, de esos 37 billones de pesos que tanto se mencionó, sino requiere un apoyo diferente, un apoyo no financiero. Colombia en general es una economía que ha dependido siempre de materias primas, sin un cambio radical de generar un valor agregado. Petróleo, café, flores, frutas, seguimos dependiendo de materias primas. En este cambio que nos implicó esta nueva era que se impulsó, pues los bancos tienen que ayudar no solamente a reestructurar ese rinoceronte gris que quedó de estos 2 años, sino tenemos que ayudar a crear un acoplamiento diferente a una nueva cultura. Y en eso hay que financiar eso, porque se requiere tecnología, se requiere entrenamiento de la gente y se requiere además una capacidad psicológica de no sentirse quebrado, no sentirse abrumado por un PAD que va a tener que pagar a 5 o 6 años, que mucha gente de pronto se desprende de ese, no, y ya me fundí, me entrego. Entonces los bancos tienen que apoyar lo financiero, lo no financiero, para ese reemprendimiento. ¿Ustedes consideran que ese rinoceronte gris de la tolerancia regulatoria que se dio en Colombia con las normas generales que se dan, van a generar de pronto un deterioro mayor de los activos? Y hay que estarse preparado para eso. Y también, por supuesto, en el mundo entero hay cambios. Hay unas volatilidades en las relaciones Estados Unidos, China, Rusia, nosotros mismos en la región, con los cambios geopolíticos que se están dando y con los movimientos de capital. Yo sí creo que es necesario, pues, ajustar unos niveles de información diferentes a la banca tradicional, porque ya el presupuesto anual, los indicadores de ventas mensuales están cambiando. Hoy en día los bancos y las organizaciones que se están dando que tienen que tener informaciones de alta frecuencia, con modelos mucho más activos. ¿Qué opinan de ese rinoceronte gris que se puede dar por la tolerancia regulatoria frente a la volatilidad de los mercados y frente a esta nueva cultura de acoplamiento, un nuevo sistema de trabajo tecnológico y psicológico que tienen que tener los clientes? ¿Quién le gustaría empezar? Sí, si me permiten. Respecto a la primera pregunta de si ese rinoceronte gris todavía es tan grande como esperamos, esos 37 billones, yo sí creo que va a haber un deterioro adicional, pero va a ser un deterioro marginal en los indicadores crediticios de la banca. Y ya si usted revisa de aquí hacia atrás, han habido un incremento en los castigos, entonces toda esa cartera se ha ido depurando, porque esos primeros clientes que se vieron mayormente afectados se les aplicó la circular 7 y la 14 del mes de abril, y ya después prorrogaron otro poco y terminaron rodándose al final del año. Entonces sí va a haber un deterioro adicional, pero yo creo que va a ser muy marginal. Eso respecto al rinoceronte gris. Respecto al segundo punto, yo creo que si algo nos enseña, y ese punto de reinventarnos, de ver la banca a diferentes nuevos sectores, yo sí creo que esta crisis, y si los hacedores de política, los gobiernos, no empiezan a ver nuevos sectores, no empiezan a ver más allá de los sectores tradicionales extractivos como el petróleo, el carbón, el café inclusive, no vamos a nos llega una pandemia en 5 años y ahí sí no lo vamos a lograr, porque estas economías latinoamericanas sobre todo ya veníamos no veníamos creciendo bien antes de la pandemia, y la pandemia nos metió un puntillazo, nos acabó de fregar, la verdad, a las economías latinoamericanas y economías en vía de desarrollo. Entonces sí tiene que haber un gran pacto entre el empresariado
sector privado, sector público y la banca. ¿Para qué? Para poder impulsar sectores nuevos, turismo, sectores donde es necesario que exista emprendimiento, pero la banca no financia el emprendimiento. La banca tiene que empezar a financiar emprendimiento, obviamente con unas garantías que puede generarle, no sé, el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex. De alguna manera, tenemos que buscar la forma de salir adelante en sectores alternativos. Si no lo logramos, no vamos a tener problemas únicamente por pandemia, sino que vamos a seguir atados a esa volatilidad permanente en los indicadores. ¿Por qué? Porque bajó el petróleo está a buen precio, pero hace 6 meses está bajito. Entonces, tenemos que salir de ese círculo vicioso que nos genera el depender de actividades extractivas y de materias primas y exportaciones tradicionales. ¿Más preguntas que tengan? ¿Alguien más? Anímense preguntas. Aprovechen estos 3 grandes conferencistas que nos acompañan. Hola, creo que era Jorge, si no me falla la memoria, que hacía esa acotación importante de poder acudir, digamos, a las redes sociales y a todo lo que concierne, digamos, que a las nuevas tecnologías para poder bancarizar o para poder llegar a abrir el espectro comercial. Doy este contexto previo a la pregunta, ¿por qué? Porque indiscutiblemente en redes sociales, por ejemplo, como Facebook, las nuevas tendencias, por ejemplo, en Instagram, algo que está dando muchísimo eco, sobre todo en las nuevas eras, llamémoslo así, en los centennials y demás, por ejemplo, es TikTok. Se ha visto una tendencia supremamente grande de la promoción de servicios en derecho, en remodelaciones, en gastronomía, bueno, sobre todo el auge que han tomado por el efecto pandemia. ¿Cómo tienen planeados, por ejemplo, empresas o de la banca, en el caso, por ejemplo, de Jorge cuando estaba en el tema bancario, por ejemplo, Leandro ahorita en Alpacredit, ¿cómo tienen pensado ustedes contrarrestar de pronto el tema de, no se podría decir como como las famosas fake news, sino como por ejemplo el tema de la desinformación que pueden llegar a proliferar las redes? Ejemplo, hay casos muy conocidos o una serie de videos de unos abogados que literalmente invitan a las personas a que no paguen, a que prescribió, a que si es una deuda, por ejemplo, con una telco, con Claro, Movistar, cualquiera de ellas, no pague, eso ya prescribió, usted acójase la ley, no sé qué, o no, si ya pasó 6 meses, usted sencillamente diga que no tiene plata. Entonces dan como un argumento en primera instancia para albergar una posibilidad, llamémoslo así, o para generar una ilusión, no sé si la palabra aplique, al consumidor y decirle, hey, relájese porque usted de alguna u otra manera yo lo puedo ayudar, ¿cierto? Entonces generar esa primera ilusión. Evidentemente buscan obviamente que a través del bufete, a través de la firma de abogados, la persona se acoja o busque de qué manera se puede llegar a hacer eso. Entonces mi pregunta va fundamentalmente a eso. Digamos que teniendo muy en cuenta esa premisa de buscar y de tener esa afinidad con las personas a través de las redes sociales y cómo yo puedo llegar a bancarizar o hacer crecer mi espectro económico, ¿de qué manera están pensando entidades? Ya sé que no está en el Banco Agrario actualmente, pero donde está actualmente, y también desde el lado de Alpacredit, y imagino que para muchas fintechs del mercado, ¿cómo se apunta a mitigar ese riesgo, de alguna manera, que también tiene esa proliferación de esos videos o de esa información equivocada o fake news? Si quieres arranco. Vale. Gracias. Bueno, digamos que sí, claramente, pues eso lo vemos día a día en las redes sociales. No es algo nuevo, es algo nuevo el canal. Básicamente, pues eso ha existido durante muchos años y me acuerdo que muchos lo que hacían eran reuniones y llamaban a la gente y la convocaban y usted no pague en el momento de crisis hipotecaria. Entonces creo que claramente ha cambiado un poco el canal. A tu pregunta específica, creo que las acciones son 2. Uno, también estar activos en redes sociales y creo que es algo que las fintech han aprendido, y también publicar este tipo de cosas en TikTok, en Facebook, en Instagram, ser partícipes de las redes sociales y que la gente, así como le llega el video donde dice no pague, pues también le llegue un video diciendo, oiga, mire los beneficios de pagar y mire que no es cierto esto. Tratar de culturizar a través del mismo canal, que claramente es un canal masivo y de una altísima efectividad. Eso creería que es lo primero. Y lo segundo y un poco más de fondo es claramente desarrollar
algunas herramientas que le permitan a un cliente que está en problemas atender su obligación. Básicamente, y creo que partimos del hecho, y en riesgo lo vemos mucho, el deudor normalmente tiene un buen hábito de pago y tiene una buena moralidad. Realmente el pillo es muy contado. El cliente que está en problemas normalmente quiere pagar. Alguna situación tiene que no se lo permite y por eso pues se encuentra en mora y etcétera. Pero normalmente es una persona que quiere pagar. Entonces creo que la mejor forma y de fondo que tenemos las entidades para combatir este tipo de informaciones es justamente tener unas herramientas flexibles que entiendan qué es lo que le pasa al deudor y que le puedan dar la mano al deudor, para que él sienta que así como la entidad cree en él por primera vez y le entrega la plata, pues también va a creer en él en el momento en el que tenga alguna situación que no le permita pagar de la manera que habíamos acordado. Creo que de fondo es lo que podría mitigar. Complementando esto, lo que dice Leonardo, respecto a usar información de redes sociales, ya se ha hecho, ya se ha intentado. Yo estuve en un proyecto en alguna entidad financiera con la que trabajé para implementar la información de Facebook a la aprobación de crédito. Hicimos el piloto, no funcionó tan bien como esperábamos. Eso fue hace más o menos 4 años, la información de Facebook. Pero hay una palabra que la he escuchado mucho últimamente y es convergencia. Es aprender a usar las cosas y llega, en ese momento de pronto no se podía usar. Yo creo que hoy con todos los filtros, ya no quiero usar la palabra profesionalización con redes sociales juntas porque no me parece que las redes sociales, si es un TikTok o un Facebook, para hablar de profesionalización, pero sí se han pulido un poco. Yo creo que sí se han pulido. Se han pulido los proveedores de estas redes sociales en mantener de alguna manera cierta disciplina. Y si mantenemos esa disciplina, esa información cada vez va a parecer más coherente y ahí podemos converger a volverla a usar en modelos de aprobación, aprender ya esa información. Uno tiene que partir del hecho de que ciertamente está depurada, que está llena de fake news, sí, todavía, pero ya hay una depuración que se está dando por parte de los proveedores. Hace 5 años no pasaba. Hace 5 años Facebook era más callejón que otra cosa. Hoy en día sigue siendo, pero creo que también ha habido cierta disciplina por parte de los proveedores. Entonces empezamos a converger en ese punto en el cual ya podemos usar esa información de nuevo de una manera más confiable, sin entregarnos al 100% esa información, pero yo creo que hay ciertos niveles que podemos usar. Bueno, muy bien, entonces ya con esta última pregunta ya damos por finalizada esta conferencia del segundo tiempo del día de hoy. Ellos fueron Leonardo Aparicio, Eduardo Saavedra, Jorge Hernán Borrero, así que un aplauso para ellos.